Eh, Hoy les voy a pedir que abran la escritura en el Evangelio de Juan y vamos a meditar en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Vamos a estar viendo los primeros 17 versículos. Qué lindo estar en familia, ¿eh? Me da gusto saludarlos. Venimos, esta mañana salimos muy temprano de Ciudad Jiménez y dijimos, no, tenemos muy buen tiempo, venimos rápido, mi esposa es rápida y furiosa, este, y veníamos súper rápido, pero las casetas en Zacatecas están tomadas. Entonces batallamos para cruzar, y eso nos retrasó bastante. Ahorita le hablaba a la hermana Nancy, le digo, hermana, dale una aspirina al pastor Evaristo para que no se le vaya a hacer un coágulo de la tensión, ¿verdad? Y luego llegué y me dice el pastor, me dice, hermano, tú haces que mi fe crezca más, dice, cada vez. No, pero gracias a Dios, Dios tiene el control de todo. Y aquí estamos, amén. Entonces acompáñenme pues al Evangelio de Juan en el capítulo 13. Voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Y qué hermoso es poder hablar acerca de la identidad de un siervo. Y cuando hablamos de identidad, estamos tratando de ver cuál es la radiografía, de qué se compone. Vamos a tratar de ver elementos en el modelo más glorioso que tenemos, que es Cristo. Él es nuestro modelo de siervo. Así que este es un pasaje conocido, pero que creo que hoy nos va a ayudar a ver elementos importantes, elementos que nos van a retar a todos, como padres de familia, madres de familia, esposos, esposas, hijos, iglesia, hermanos, todos vamos a ser retados hoy con la palabra. Así que, ¿qué les parece si me acompañan para hacer una breve oración? Y inmediatamente hacemos lectura y avanzamos. Amén. Señor, tú eres siempre bueno. Gracias que nos permites llegar, Señor, a casa. Gracias, Señor, por la iglesia discípulos. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de venir, Señor, y servir a tu iglesia, venir y servir a tu pueblo. Señor, tú eres bueno siempre con nosotros, Dios, y hoy vamos a revisar este pasaje, Señor, y vamos a gozarnos en tu bondad y gozarnos, Señor, en tu carácter de siervo. Habla, Señor, a nuestros corazones. Señor, habla a cada uno de los que estamos aquí, pequeños, grandes, hombres, mujeres, Señor, todos, Señor. Que tu palabra atraviese nuestros corazones, nos afirme, nos confirme, nos invite, nos mueva. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a leer capítulo 13, versículo 1 al 17, y dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavará los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo,
El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios. Bueno, no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Amén. Esa es la palabra del Señor. Es un momento muy íntimo y casi por lo regular este pasaje es uno que revisamos cuando es Semana Mayor y nos gusta hablar de lo que pasó en el aposento alto, justo la noche en que Jesús es entregado. Pero este pasaje en particular tiene elementos que nos ayudan a ver cuál es el perfil, cuál es la identidad, cuál es el carácter de un siervo. Este pasaje entonces nos presenta en el aposento alto a Jesús. Hizo algo impensable en aquella época, algo que incluso sería deshonroso, por decirlo así. El maestro que ya ha demostrado que es el maestro, que es el Señor, él ha hecho milagros, ha demostrado una autoridad sobre la naturaleza al calmar el mar, ha demostrado una autoridad sobre la enfermedad al sanar a un leproso, ha demostrado autoridad sobre el mar, por ejemplo, al caminar sobre él, incluso hablarle y que se controle la tormenta, ha demostrado la autoridad y ha demostrado que es el rey y definitivamente a este punto los discípulos sabían que él era el Mesías. No había duda, él es el Mesías. Incluso algunos están esperando que él suba al trono, que tome el lugar del César. Algunos están deseando que Herodes sea removido para que el Señor vaya y se siente en el trono del rey de Galilea o del gobernador de Galilea. Sin embargo, cuando están juntos en un momento de familia, Jesús con sus discípulos, este pasaje nos presenta una imagen gloriosa, porque es antes de la fiesta de la Pascua, antes de ellos celebrar la fiesta, están reunidos ahí juntos como familia. Y de repente Jesús toma una toalla, se quita su manto que lo cubría y toma una toalla y la ciñe. Y esta es una actitud de un esclavo. Es la actitud de un siervo, es alguien que está dispuesto a hacer este acto de lavar los pies, que era una costumbre, porque pues la gente iba caminando en las calles y de repente se llenaban de polvo y sudor y los pies se ponían negros. Me llama la atención que en el estado de Yucatán, por ejemplo, hay en los baños, tú llegas a un hotel y encuentras válvulas de agua en la parte de abajo, en la regadera. Y tú dices, ¿por qué no más en el estado de Yucatán? Bueno, porque hace tanto calor que la gente prefiere usar sandalias, usar guaraches. Entonces cuando van caminando, sudor y tierra, llegan a su casa y lo que quieren es refrescarse y lavar sus pies. Yo digo que es algo que todavía se usa en algunas regiones, sobre todo donde hay mucho polvo y tierra. Bueno, Jesús entonces en ese momento toma la iniciativa y se amarra una toalla y se pone en una actitud de un servidor, una actitud de un esclavo. Aquí cada movimiento de Jesús revela a nosotros una identidad de un siervo. No solo nos enseña a servir o cómo hacerla, sino muestra quién es, cuál es su verdad interna. No nomás lo que está haciendo afuera como extraordinario, lavando pies, poniéndose en una postura de esclavo, porque dice la Biblia que se hincó y entonces empezó a lavarle los pies. Y este es un acto que tú dices, bueno, Jesús lo que quería demostrar era que él era un siervo. Si lo trasladamos a nuestro tiempo,
Diríamos que tú tienes a una persona importante, no sé, algún funcionario, un político, que va a tu casa y de repente se para y agarra el cepillo que nadie quiere mostrar que está dispuesto para lavar el sanitario. Todos tenemos un cepillo así en casa, ¿sí? Escondido cuando llega la vecina, cuando llega la visita, y imagínate que tu invitado de honor de repente, a ver, permíteme, y va y abre el cuartito donde tienes el cepillo y lo agarra y va y empieza a tallar, ¿verdad? Y tú dirías, espérate, esto no es posible, no lo hagas, ¿por qué lavas mi baño? ¿Verdad? Jesús está haciendo algo muy similar, está haciendo un acto que corresponde solamente a los esclavos. El Señor lo está haciendo. En esos primeros 3 versículos del pasaje, Jesús sabía perfectamente que su hora había llegado, dice. Y dice también que sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. ¿Qué significa? Que el Señor le había dado toda la autoridad, le había dado toda la decisión para que cumpliera el propósito. En ese momento Jesús tenía en su poder todo, así dice el pasaje. Inmediatamente lo que Jesús hace al saber que Dios había dispuesto sobre él todo fue ponerse en una postura de esclavo. Es lo que nos debe llamar la atención. El primer punto y la primera característica que encontramos aquí es que el siervo es alguien que es llamado. El siervo es alguien que es escogido por Dios. Cristo sabía su origen. Nada de lo que Jesús está haciendo es improvisado. Él está respondiendo al llamado del Padre. De hecho, un llamado que fue tratado, que fue arreglado antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Y ahí en un pacto eterno anterior, Padre, Hijo y Espíritu Santo se ponen de acuerdo para toda la historia de la redención en el punto, hasta el punto donde estamos ahorita y hasta el punto de la venida de Cristo y el punto de la eternidad con Cristo. En ese plan glorioso, Jesús es escogido, Jesús es la persona ideal, Jesús es llamado por la gloriosa y divina Trinidad para hacer esta misión de siervo. Cristo sabía de dónde venía, Cristo sabía quién era, Cristo sabía su propósito. Él está respondiendo al llamado del Padre. Él fue el siervo escogido. Isaías 42, versículo 1 lo menciona, que desde antes de la fundación del mundo, Él fue el siervo escogido. Antes de hablar de siervos, es importante partir del primer siervo, hermanos. Antes de la creación, ya había un siervo. Y este siervo es Cristo. Así lo dice Isaías. Isaías 41, 9, habla el Señor y dice, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus regiones más remotas, te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te he escogido y no te he rechazado. También el evangelista Juan en el capítulo 15, versículo 16 dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto. ¿Saben qué? Que su fruto permanezca. Hermanos, Jesús fue el primer siervo y él fue escogido para ser un siervo. Si tú hoy estás sentado aquí y si tú has sido lavado con la sangre de Cristo, y si el Señor te ha regenerado y ha depositado su espíritu en ti, el llamado de Dios para ti es ser un siervo. Este pasaje dice, ustedes no me escogieron a mí. Hermanos, yo nunca hubiera escogido al Señor. Mi carne jamás hubiera anhelado al Señor. El Salmo 63 jamás hubiera sido posible si el Señor no hubiera tomado la iniciativa de escogerme a mí. Pero ¿para qué me escogió?
Dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí y los designé, los llamé, los escogí para un propósito, para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Ser siervos. Hermanos, antes de que Jesús tomara la toalla, Él ya había tomado la decisión de obedecer al Padre. La identidad del siervo no nace de un deseo de servir. Y debemos distinguir esto. Tú puedes tener el deseo de servir, pero no es solamente el deseo de servir. Tiene que ser Dios llamándote a servir. Nadie, hermanos, puede servir si Dios no lo llama al servicio. Y esta es una realidad. Cristo fue el siervo escogido que vino a servirnos a nosotros. Él vino y se amarró su alma, hermanos. Él vino y se desnudó para subir a la cruz por ti y por mí, para servirnos. Ahora, si trasladamos este principio a nuestra familia, la pregunta es: ¿tu servicio en la familia, tu servicio en la iglesia no es casualidad? Si el Señor te ha dado el don de ser padre de familia, madre de familia o hijo de familia, si el Señor te ha dado el privilegio de ser adoptado a la familia de la fe, el propósito de tu existencia, el propósito por el cual el Señor te escogió y te llamó, es definitivo. Y ese propósito está definido en Cristo. ¿Sabes qué? Estás llamado a ser un siervo. Y esto es un llamado eterno que Dios ha hecho. En la eternidad, hermanos, vamos a adorar al Señor y vamos a servirlo para siempre. El llamado de Dios, entonces, si ya ahorita estás en la fe, si ya estás incrustado en la vida de la iglesia, si el Señor te ha dado una familia, si el Señor te ha agregado a la familia en la iglesia, yo te digo, ¿sabes cuál es uno de tus llamados? Ser un siervo. Número 2, el versículo 3 del pasaje dice: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía. ¿Saben que hay una identidad gloriosa? Número 2, el siervo pertenece completamente a su Señor. A veces nosotros malinterpretamos lo que es la palabra siervo y decimos: ahí viene el siervo del Señor, ¿verdad? Y nosotros queremos distinguir al pastor, queremos distinguir al ministro, al evangelista, y decir: siervo, ¿cómo estás, verdad? Siervo, aquí tienes, ¿verdad? Y quieren honrarlo y quieren bendecirlo. Yo creo que el siervo es digno de honra y es correcto, pero el siervo no es solamente el ministro, hermanos. El siervo es un llamado para todos los que estamos en el Señor. Ser siervo es algo que Dios diseñó en la eternidad pasada para que tú y yo tuviéramos una identidad perfecta con Cristo su Hijo. Eso es glorioso. Entonces el siervo pertenece completamente a su Señor. Jesús nunca actuó fuera del Padre. Jesús jamás se movió independiente. Jesús jamás agarró a los discípulos, les dijo: vamos a hacer un team back, vamos a reunirnos y vamos a juntarnos en equipo aquí, pero cierra el aposento para que mi Padre no nos oiga. ¿Saben qué gacho me mandó a morir? Jamás dijo eso. Jesús sabía que Él era del Padre, sabía dónde pertenecía y sabía su misión. Su seguridad no provenía de los hombres, sino de su plena conciencia de pertenencia. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice así. Me encanta cómo Pablo firma esta carta, empieza presentándose y él dice: Pablo. Y su primera declaración de identidad es: siervo de Cristo Jesús. Y él dice: llamado a ser apóstol,
apartado para el evangelio. Pero me encanta porque el apóstol Pablo, cuando presenta sus cartas, igual en Corintios lo menciona, pero en Romanos 1 dice: yo soy Pablo. ¿Qué soy? ¿Qué me define? Él no dice: a mí me define que soy parte del Sanedrín, o a mí me define que soy romano ciudadano. A mí no me define que yo aprendí a los pies de Gamaliel, uno de los grandes líderes y poderosos ahí, influyentes religiosos. No, él está diciendo: mi identidad está en Cristo. ¿Sabes qué significa? Que Cristo es el que nos da la definición de quiénes somos nosotros. Y eso nos hace siervos. Nosotros no decimos: ¿sabes qué? No, es que yo soy ingeniero. Y nos gusta decir, ¿verdad? Soy abogado. Unas hermanas dicen: soy ama de casa, ¿verdad? Y creemos que esa es nuestra identidad. Hermanos, si estamos en Cristo, le pertenecemos a Él. Y lo que nos define es Cristo. Más allá de lo que tú haces, a lo que te dedicas, más allá de tus habilidades, más allá de tu conocimiento, de tu apellido, nuestra identidad está en Cristo. Por eso, cuando venimos a Cristo, aquellos que vienen destrozados en su identidad, aquellos que vienen batallando porque fueron lastimados emocionalmente, aquellos que fueron abusados y vienen a Cristo, su identidad no es su trauma. Su identidad no es el evento que pasó y que lo está, parece que limitando. Hermanos, la psicología nos dice que nos definen tal vez nuestras atmósferas, lo que nos rodea. Pero ¿saben algo? El creyente está definido, sí, por lo que nos rodea, sí, por lo que nos posee. Nos rodea el Señor. Dice la Escritura que estamos en su mano y nos posee el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos define. La definición de nuestra vida entonces empieza por entender que somos de Él, hermanos. Somos de Él. Ahora, en términos humanos, un esclavo tiene un dueño, si no, no sería esclavo. Su libertad está coartada porque tiene un dueño. En el caso de nosotros, alguien nos compró en el mercado, donde nosotros estamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, y donde éramos esclavos, dice la Escritura en Romanos, del pecado, y éramos esclavos de las pasiones y los deseos de nuestra carne, y éramos esclavos de Satanás mismo. El Señor vino y nos compró, como un Oseas comprando a su esposa, llegando y en el mercado más terrible de las prostituciones de la carne, las prostituciones del pecado, asediándonos, rodeándonos. Ahí llegó el Señor y nos compró, hermanos. Somos de Él. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Dice así: ¿o no saben? No saben, le está diciendo Pablo a los hermanos en Corinto. ¿No se dan cuenta? ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? En pocas palabras, ustedes ya no son de ustedes, el cual tienen de Dios. Y si no saben que ustedes no se pertenecen a sí mismos, hermano, hermana, ya no se trata de ti. Ya no se trata de mí. Se trata de uno que nos compró, que nos libertó. Uno que ahora nos llama y nos dice: ya no son más mis siervos, sino mis amigos. Y es algo glorioso. Jesús, hermanos, se levantó seguro de quién era y a quién pertenecía. Solo quien sabe lo que es puede servir sin temor, hermanos, y puede servir sin vanagloria. Cuando estamos errando en el evangelio, cuando no entendemos el concepto de que le pertenecemos, que Él nos escogió, que Él nos llamó, que Él nos redimió, que Él nos tomó, como dice la Escritura, que Él nos amó,
que nos sedujo con lazos de amor y entonces nosotros nos dejamos seducir. Hermanos, pero el Espíritu Santo entra en nosotros, renueva nuestro ser interior y entonces respondemos al Señor con un sí al Evangelio, respondemos en arrepentimiento, pero es el Señor el que toma la iniciativa, es el Señor, como dice la Escritura, la salvación es del Señor. Entonces, ¿qué nos identifica a nosotros como siervos? Es Cristo. Ahí está nuestra identidad. ¿Sabes? Cristo nos compró con su sangre. Tu identidad ya no es tu título, ya no es tu reconocimiento, ya no es tu utilidad. Si eres un anciano, si eres una dama que dice, ya no sirvo para nada, no se me graban los textos bíblicos, ¿verdad que hay hermanos así en la iglesia que dicen, es que yo no sé cómo le hace el pastor Evaristo para predicar, yo no sé cómo le hace el hermano Dani para poder hablar con tanta fluidez y los textos aquí al dedillo, yo no puedo, ¿verdad? ¿Sabes algo? No te define lo que puedes o no puedes hacer. Lo que te define es lo que hizo uno en la cruz y ese es Cristo, hermanos. Tu identidad, entonces, es tu pertenencia. Eres suyo, eres del Señor. Un siervo libre es aquel que pertenece al Señor, hermanos. Realmente. Yo te pregunto a ti hoy, en este segundo punto, ¿sirves en tu casa? Hombres sobre todo, ¿verdad? También hay mujeres, ¿cómo no? ¿Sirves en tu casa como si fueras dueño? ¿Como si fueras el amo? ¿Sirves en tu casa enseñoreándote? Llegas a casa y dices, ¿sabes qué? Ya llegué a la casa, ahora sí todos quiero que me sirvan. Miren, yo tuve una familia, unos primos, una historia larga, pero ahorita no estamos para chismes, luego se los cuento todo. Pero, dicen, lo siento. Bueno, tenemos todavía 2 días más, ¿verdad? Pero bueno, así rápido. Una tía muy jovencita se casó con un señor como, no sé, 60 años mayor que ella, no sé cuántos, no se crean. Pero, pero este señor era dueño de bares y cantinas y todo esto. Muy elegante el señor, muy reconocido en la ciudad. Y entonces tenía una residencia enorme, una casa gigante. Casi no íbamos a su casa los primos porque al señor no le gustaba el ruido y él dormía de día y vivía de noche. Entonces, cuando llegábamos a ir es porque se había ido de la ciudad, entonces la tía nos invitaba a la casa. Entonces, ir a la casa de los primos era ir a una casa enorme, era una mansión, ¿verdad? Ahí es cuando yo tenía como 5 años, no se crean cuántos, pero, pero la primera vez que vi que mi primo estaba usando una computadora con internet era una cosa enorme, ¿verdad? Y se oía raro, que conectaba, y yo por primera vez que internet, yo no entendía qué es eso. Y él emocionado en la tecnología, ¿va? Me acuerdo que el patio estaba enorme y medio patio era una antena parabólica gigante. Y ya sabe, ¿no? Ahora pues no, ahora son easy y esas cosas, pero en aquel entonces no. Y entonces ir ahí era lo último de tecnología. Pero ¿saben qué pasaba? Cuando el señor estaba en casa, estaba siempre en su cuarto. Y me acuerdo que los primos decían, no haga ruido, porque mi papá está dormido. Ok, pues yo entendía, digo, pues en algo trabajará, yo no sabía a qué se dedicaba el señor. Pues donde un día estamos jugando a los carritos ahí, algo estábamos haciendo, y de repente se empezó a oír como una campanita, esas que ponen en las entradas de la recepción de los hoteles, cling, 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 cling. Y entonces yo dije, pues ¿quién suena? Esa era una de mis primas menores, ¿no? Y entonces mis primos todos se pararon con los pelos de punta y se fueron, hicieron presencia ahí en casa, bueno, en el cuarto de el tío famoso, ¿ah? Lo vi como 3 veces en mi vida el señor. Entonces, por eso no sé si decirle tío o no. Pero entonces llegaban y todos tenían que formarse adentro del cuarto porque yo me asomé, ¿qué está pasando? Y todos así formados, mi tía y todos los primos. Y él llegaba, ¿qué están haciendo? ¿Y por qué oigo ruido? No, es que está mi primo. ¿Y por qué vino a visitas? Y así, yo así como que, ok, ya me voy. Pero
Y empezaba a alegar, y tú hazme de comer y quiero esto y esto y esto. Y tú quiero que vayas y hagas esto. Y daba órdenes. Y quiero que tú vengas, le decía a una de mis primas, y quiero que vengas y me pongas crema en mis pies. Eso no se me olvida. Yo decía, ¿qué le pasa a este señor? Nunca vi eso en casa, ¿verdad? Y yo decía, pues, o eso es ser hombre o no es ser hombre. Ahora que creces y ves este pasaje, te das cuenta y dices, qué triste que hay hombres que creen que son amos y dueños de todo lo que pasa en su casa, de su esposa, de sus hijos, y se enseñorean. Un hombre que se comporta así no está en Cristo. Una mujer que se comporta así no está en Cristo. Y jóvenes, adolescentes también, que ahora está de moda, ¿verdad? Son pequeños tiranos. Si tú te portas así, no estás en Cristo. Tu pertenencia no es Cristo, porque mi Cristo, mi Señor, el que me compró, lo hizo para que yo lo imitara a Él. Y debemos vivir con una toalla ceñida. En la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en casa, hermanos, en casa. Si tu vida no está ceñida con una toalla impregnada a Cristo, entonces no lo conoces. No conoces a Cristo. Tercer punto. El siervo se define por su carácter, no por su posición. Versículo 4 al 5. Dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Hermanos, el carácter del siervo se muestra en acciones sencillas que revelan una humildad profunda. Abrir la puerta del carro, abrir la puerta a una persona que no conoces para que pase después de que entras tú. El dar el pase manejando. El poder ver a alguien que está en necesidad y poder bendecir en el momento. El poder atender a alguien que tuvo un accidente a lo mejor en la calle. El poder hacer pequeños actos. Son las acciones sencillas que revelan la realidad del corazón, una humildad profunda. Hermanos, Jesús no habló de humildad, Él la encarnó, Él la modeló. Si queremos aprender humildad y queremos saber cómo ser siervos, tenemos que mirar a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, nos dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y una vez que ya se halló en forma de hombre, se humilló aún más, hermanos. Dice un salmista, mi vida soy como un gusano, dijo, soy como un gusano. Jesús no solamente se humilló siendo el rey y creador de todo, haciéndose hombre, sino que se hizo un gusano, hermanos, por nosotros. Se hizo escoria por nosotros. Se hizo el desecho de la humanidad. Se hizo la burla de la humanidad. Se hizo un pedazo de carne deforme por ti y por mí. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mientras los discípulos en el mismo evangelio de Juan están discutiendo quién es el mayor. Y la mamá de Juan por ahí haciendo galantía de su conocimiento político, ¿verdad? Que le quería dar un hueso a Juan y a su hermano, y fue y quiso arreglar con el jefe. Oye, pues de cómo, para que se siente uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿de qué se trata, verdad? Hay que pagar plaza, ¿qué hacemos, verdad? Y pues si no es el magisterio, ¿verdad? Ni es el ISSSTE, ni el seguro, ni todo gobierno. Entonces, y entonces, mientras estos están pensando, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más grande? Y Juan diciendo, pues yo me acuesto en el pecho del Señor, es mi compa, es mi amigo, ¿verdad? Tenemos pláticas íntimas. Este pasaje más adelante habla de esa intimidad que había entre Jesús y Juan. Y Pedro dice, no, yo soy su guarura.
Yo soy el que lo defiendo, yo soy el que estoy ahí. ¿Qué necesitas, Señor? En caliente lo que ocupas, ¿verdad? Y otro decía, no, yo le manejo las finanzas al dedillo, era Iscariote, ¿verdad? Dice, yo aquí tengo la lana y yo tengo aquí los balances y todo, ¿verdad? Desbalanceadones, pero los tenía, ¿verdad? Mientras estos discutían quién es el mayor, a quién Jesús lo prefiere, Cristo se estaba agachando, hermanos, a lavar los pies. Mientras nosotros estamos muchas veces en nuestros egoísmos buscando, yo tengo más influencia, yo soy más importante. En familia decir, ahora que falleció mi papá hace unas semanas y como hijos puedes ser tentado a pensar, a mí mi papá me quería más, a mí me amaba más. Jesús no está buscando, cállense, yo soy el mero mero, yo soy el rey. Ustedes ni tienen idea de lo que está pasando en el cielo. Ustedes no saben cómo es mi trono. No tienen idea de los serafines que cantan alrededor de mí. No tienen idea de quiénes me sirven. No tienen idea de lo que es una reunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No tienen idea de lo que sucede en la gloria. Y ustedes diciendo, ¿quién es el favorito de Jesús? ¿Qué les pasa? Jesús no era así, hermanos. Mientras estos están pensando, ¿quién es el favorito de Jesús? Jesús, hermanos, se humilla. Jesús se inclina. Jesús toma forma de siervo. Así que dice la Escritura que Él no se aferró, Él se despojó. El carácter del siervo, hermanos, no busca reconocimiento, sino reflejar el corazón de su Señor. No busca decir, hermanos, ¿saben qué? Yo hice esto otro. Hermanos, por favor, ahorita que se vayan, bésenme la mano, ¿verdad? No. O decimos, híjole, qué mala onda, un año estuve a cargo de los niños, ¿verdad? Y nadie nunca me dio las gracias y tuve que aguantar al hijo de usted y usted y usted, ¿verdad? Usted cree que los conoce, pero allá arriba sí los conocen de verdad, ¿verdad? Y nadie me dio las gracias, nadie me agradeció. ¿Sabes qué? Ya no voy a volver a servir. Imagínense a Jesús diciendo eso, ¿por qué no me reconocen? Oye, Herodes, soy el hijo de Dios, Herodes, o sea, ¿qué te pasa? Pilatos, yo es más, conozco a tu abuelita, a tu bisabuelita, yo conozco todo tu linaje, yo los vi, hombre. Yo me acuerdo cuando fuiste concebido, yo me acuerdo de tu fecha de nacimiento, y lo pudo haber sorprendido. Jesús no andaba con credenciales, hermanos. No andaba ahí enseñando videos. Mira lo que hice, mira mi labor social, mira todo lo que hice por la iglesia. No saben lo que cuesta todo lo que hago por ustedes, mis hijos, ahí en la casa, y los niños todos traumados, ¿verdad? No puede ser, ¿por qué se comieron mi gansito? Es lo único que yo quería, ¿verdad? Hermanos, no. Cristo se despojó por ti, por mí. Así lo hizo. Cuando sirves con humildad, estamos repitiendo el gesto del Salvador. Estamos poniéndonos la toalla por amor. Y la pregunta es, ¿qué revela tu corazón cuando sirves y nadie lo nota? ¿Qué es lo que sientes? Ponte a pensar en este momento. A ver, cuando yo hago algo y nadie lo nota, ¿qué sales pensando? Sales pensando, y qué gacho, qué mala onda, nadie me dio las gracias. Qué mala onda, nadie me pela, ¿verdad? Y qué mala onda, soy un cero a la izquierda aquí en la iglesia. Y mis hijos no aprecian lo que hago, ¿verdad? Ahí está la señora lavando y no aprecian, ahí sangrándole los dedos, pero no aprecian, ¿verdad? Ahora es Mabe la que lava, ¿verdad? Ya no es como antes. Pero, hermanos, ¿cómo respondes cuando tú sirves y no hay reconocimiento? ¿Saben algo? Cuando estaba Jesús en la cruz, uno solo que estaba junto a él lo reconoció. Y dijo, hey, no lo molestes. Nosotros somos culpables, pero ¿por qué? Marcos dice que otro segundo llegó y lo reconoció. Un soldado llegó y dijo, ciertamente este era el Hijo de Dios. Pero había cientos de personas, hermanos.
y no lo reconocían. Sus mismos discípulos se apartaron y no lo reconocían. Pedro ahí andaba huyendo, ¿verdad? Y maldiciendo al Señor y no lo reconocían. Se hicieron con el Señor. ¿Tú quién eres? ¿Yo quién soy? ¿Por qué esperas reconocimiento? Ya me voy de la iglesia porque no me das ni las gracias, ¿verdad? O el clásico hermano que dice, ¿para qué recoges ese papel? Ni te lo van a agradecer, ¿verdad? ¿Para qué ayudas ahí en el estacionamiento? De todas maneras, ni te lo van a agradecer. ¿Para qué vas y sirves con los niños? Te vas a perder el culto. No, ni te lo van a agradecer. Esa no es la actitud de Cristo, hermanos. La actitud de Cristo es vivir con una toalla puesta. Siguiente punto, número 4. El siervo vive para hacer la voluntad de su Señor. El versículo 12 y 14 dice que entonces cuando terminó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose de nuevo a la mesa les dijo, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues sí, yo, el señor y el maestro, yo les lavé los pies. Ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Jesús, hermanos, no está actuando en un impulso. Jesús está actuando en obediencia. Cumple la voluntad del Padre al amar y servir hasta el fin. Dice el mismo evangelista en el capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Si tú estás siguiendo al Señor y tú sirves, estás en el Señor. O sea, no hay forma de que una persona pueda servir separado del Señor. En el mundo, allá afuera, yo sé que aquí no. La gente sirve por interés y eso no es servir. Lo que está buscando es, ándele, yo le ayudo, ándele, yo le limpio su casa, no me pague, es gratis. Y estando allá adentro, a ver si me da la herencia a mí, ¿verdad? A ver si me regala un anillito, ya la viejita no usa. A ver si me regala sus zapatos, ya le cortaron una pierna, pues ya no necesita, ¿verdad? Allá en el mundo así funciona. ¿Sabes qué? ¿Qué necesita, jefe? Lo ayudo, claro que sí, yo le llevo la computadora al carro, su maletín, todo. ¿Qué necesita? Es más, compañero, le traje un café ahí en el trabajo, ¿verdad? Y la persona dice, pues muchas gracias, ¿y cuánto te debo? No, es por el gusto de hacerlo y por dentro está diciendo que me promueva, que me dé un aumento. Voy a pedir permiso para faltar para ir al Congreso de Familia, sí, que me dé oportunidad, ¿verdad? Espero que hayan pedido permiso y mañana todos vengan, ¿verdad? Entonces, esto es, allá en el mundo así funciona, aquí no, hermanos. Dice aquí, si tú sirves, caminas con Dios, caminas con el Señor. Una evidencia de que estás caminando con el Señor es que eres un siervo en tu casa, con tu familia. Una evidencia de que estás caminando con el Señor, eres un siervo en la vida de la iglesia. Una evidencia clara, dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis.